En tiempos remotos de la vida terrestre, grandes cadenas montañosas circundaban la superficie de vastos continentes jamás vistos por el hombre. Esa tierra primigenia empezó a hundirse lentamente en el mar, y los conos de las montañas, muchas de ellas antiguos volcanes, sirvieron como plataforma para la creación de los arrecifes. Los arrecifes son la reunión multitudinaria de comunidades biológicas, de cientos y miles de organismos vivos relacionados estrechamente con la actividad de la Tierra. En un juego de transformaciones ocurridas al influjo del mar, los organismos se convierten en elementos geológicos, y estos, a su vez, cobran vida en una combinación que da origen a uno de los más ricos y espléndidos universos posible de imaginar. Los arrecifes se distribuyen a lo largo de un cinturón de unos 5.000 kilómetros de ancho, entre los trópicos de Cáncer y Capricornio. Son las comunidades marinas superficiales más extensas del planeta y abarcan en todo el mundo alrededor de 190 millones de kilómetros cuadrados, un área casi 20 veces mayor que Europa. El sabio naturalista Charles Darwin fue quien descubrió el verdadero origen de los arrecifes, y su teoría, formulada en 1835, produjo gran revuelo en el mundo científico de entonces. Sus observaciones le produjeron viva impresión por la variedad increíble de tamaños y estructuras en los organismos vivos, la transparencia de las aguas, la complejidad y el colorido de la fauna y la flora superaba cualquier alarde de imaginación. Por semanas, el joven se dedicó a escudriñar esos jardines marinos de flores alucinantes y sobrecogedoras, plenos de misterios, cuya esencia se propuso descubrir. Darwin escribiría en su diario: sostengo que además de la reconocida ignorancia frente a los diminutos arquitectos de cada especie individual, se sabe muy poco aún, a pesar de lo mucho que se ha escrito, acerca de la estructura y origen de los bancos y las islas de coral. No sería sino hasta un siglo después, cuando la ciencia moderna confirmara la teoría de Darwin en sus aspectos fundamentales. Así, a partir del hundimiento de montañas volcánicas, se desarrollan las comunidades coralinas, formando primero un arrecife costero, luego un arrecife de barrera y finalmente
un atolón. Pero, ¿cómo opera ese milagroso mecanismo capaz de dar origen a tan diversas formas de vida? Una comunidad coralina se inicia con la fijación de diminutas larvas ciliadas que flotan en el agua hasta alcanzar un sustrato duro, es decir, un lugar que le sirva de asiento. Una vez fijada al sustrato, la larva se transforma en un pólipo, pequeño animal parecido a una anémona de mar, con tentáculos y cuerpo gelatinoso. Este pólipo produce un esqueleto calcáreo y se divide, dando origen a otros pólipos, los cuales generan más esqueletos calcáreos, hasta producir una colonia que en algunos casos alcanza varios metros de diámetro. A medida que la colonia crece, los pólipos más viejos, ubicados en la parte inferior, van muriendo, y nuevos pólipos forman capas superiores que aumentan la altura de la colonia. En algunos casos, los corales crecen hasta alcanzar la superficie del agua. Se producen así los bajos de coral, peligroso obstáculo para la navegación. Estas comunidades arrecifales se convierten en vivienda de diferentes organismos, los cuales se desarrollan o no de acuerdo a las características del coral. Así, es posible encontrarlos en zonas de oleaje fuerte o en zonas de oleaje moderado, en áreas de mucha iluminación o en otras sombreadas, en aguas superficiales o de mayor profundidad. Entre las cuevas, por los intersticios, las fisuras y las grietas que hacen los corales, están sus habitantes. Allí encontramos los gorgonios de mar, una de cuyas especies abunda en nuestras islas y costas venezolanas. El gorgonio es utilizado como compuesto farmacológico y ha generado una industria de billones de dólares. La gorgonia abanico es muy conocida por los buceadores, pues sus ramas forman grandes colonias aplanadas que se orientan de acuerdo a la dirección de la corriente, produciendo un movimiento lánguido que sugiere un saludo dulce y permanente. Otro grupo importante en la construcción y mantenimiento del arrecife es el de las algas coralinas, las cuales hacen las veces de cemento, uniendo los distintos fragmentos arrecifales. El alga verde forma unas hojuelas calcáreas que al morir el alga se convierten en arena. Las estrellas, los erizos, los pepinos y lirios de mar,
también conviven en los arrecifes caribeños y comparten el espacio con las esponjas, cuya función aún no ha sido plenamente establecida. Una de las esponjas tubulares muy comunes en los arrecifes del sur caribeño es la denominada esponja púrpura. Dotada de una asombrosa capacidad reproductora, construye poblaciones de tubos que llegan a alcanzar hasta 2 metros de altura en regiones profundas o en lugares donde la energía del oleaje es mínima. Estas esponjas, a su vez, se convierten en residencias de peces, cangrejos, caracoles y otros invertebrados. Pero quizás los habitantes más conocidos y visibles de los arrecifes son los peces. Están en todas partes, exhiben una gran variedad de formas y colores y cumplen un papel fundamental en la ecología del arrecife. Algunos biólogos sostienen que tantas especies pueden convivir porque en el coral cada una encuentra satisfechas sus necesidades alimenticias específicas. Pero otros opinan que muchas buscan los mismos alimentos y por lo tanto se mantienen en permanente y activa competencia. Como los habitantes de las ciudades, hay peces que a pesar de poder desplazarse y recorrer grandes distancias, quizás por prudencia, prefieren permanecer en su territorio, al cual defienden como si fuera su casa. Algunos despiertan muy temprano y descansan de noche cuando las sombras caen sobre la ciudad de coral. A esa hora salen los trasnochadores, aquellos que durante el día permanecieron ocultos y ahora buscan el sustento. Este mecanismo permite que un mayor número de especies coexistan sin competir directamente.
La mayoría de los peces arrecifales es carnívora. Se alimenta no de lo que quiere, sino de lo que puede. Los biólogos llaman a estos peces oportunistas. Otros son herbívoros. Comen algas y plantas asociadas al arrecife. Pero quizás los más curiosos son los peces loros, de colores llamativos, grandes escamas y una placa fuerte y cortante por dientes. Fragmentan el coral en la búsqueda de gusanos y cangrejos ocultos en el interior del esqueleto coralino. Otros peces se alimentan de pólipos de corales, sin destruir colonias completas. Pero el alto número de especies depredadoras entre los peces arrecifales ejerce presión sobre los invertebrados con quienes comparten el espacio. Por eso muchos viven escondidos. Otros invertebrados, e incluso los peces, han desarrollado la estrategia de producir toxinas para escapar de la depredación. Aunque existen pocas especies realmente venenosas, muchos peces secretan toxinas que cubren sus cuerpos y los convierten en un manjar muy poco apetecible para el hombre. Cuando un pez se muestra brillante y orgulloso en sus bandas multicolores, le está anunciando al depredador su naturaleza tóxica. En otras oportunidades, se trata de un disfraz para confundir al enemigo y mezclarse con los demás habitantes de la ciudad coralífera. Los arrecifes, grandes centros de vida y movimiento, están rodeados de verdaderos y hermosos desiertos oceánicos. El azul es su color porque en el mar las aguas transparentes indican la inexistencia de plancton y de nutrientes. Esta desolación marina rodea a verdaderos oasis, a las ciudades de coral, en un juego de contradicciones cuya explicación la encontramos en numerosas algas y organismos fotosintetizadores que utilizan la energía solar para fabricar materia orgánica. Las ciudades de coral, sin embargo, corren grave peligro. La sobrepesca en zonas arrecifales equivale a extraer porciones significativas de nutrientes acumulados a lo largo de cientos de años. El arrecife es un recurso natural de importancia considerable como fuente de proteínas, como elemento protector de la costa, como generador de islas, fuente casi inagotable de investigación científica. También genera recursos para las ciencias, la industria y la recreación. El sistema, sin embargo, es de una gran fragilidad. La sedimentación es uno de los factores que más contribuyen a la destrucción de los arrecifes. Actividades como el mal uso de tierras agrícolas, la tala en la cabecera de los ríos, el desarrollo urbano en la costa, la construcción de muelles, puertos, dragados y canales, generan niveles de sedimentación imposibles de tolerar por los arrecifes. Otras actividades negativas son la pesca incontrolada, la actividad industrial en la costa y la descarga de aguas cloacales. De continuar los procesos de desarrollo incontrolado, traería consecuencias negativas y múltiples, o sea, la desaparición de los corales. La fauna móvil emigraría.
La que vive en el coral moriría lentamente. Habría un notable decrecimiento en la producción pesquera. Se acelerarían los procesos de erosión en la costa y perderíamos una rica fuente de investigación científica y de un valor estético incalculable. Estos universos milenarios y sumergidos constituyen un maravilloso patrimonio natural, aún pleno de misterios, cuyo descubrimiento espera por nosotros desde tiempos inmemoriales. Desde sus nichos de silencio marino, abriéndose en sus horizontes de agua, indefensas ante la intrusión agresiva del hombre, las ciudades de coral se alzan desde los conos de antiguos volcanes y esperan sobrevivir.